conversación civilizada, de la convivencia. No es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando lo entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy es un programa doblemente especial porque el día de hoy cumplimos 100 emisiones de estas conversaciones y me da de veras mucho gusto que haya aceptado venir a esta emisión especial de las 100 emisiones el doctor, el maestro, mi querido amigo José Woldenberg. Pepe, muchísimas gracias por estar en estas conversaciones. De veras no sabes cuánto te lo aprecio. No, el agradecido soy yo, Mauricio, y me da muchísimo gusto reencontrarte, aunque sea por este medio que es el Zoom, pero como bien dice el dicho, peor es nada. Mucho gusto estar contigo, de veras, y gracias por la invitación. No, a ti, Pepe. Pepe, pues al grano, estamos viviendo tiempos aciagos, Pepe, no te presenté porque, perdón, porque me parecía inútil, ¿no? Al maestro, al doctor José Woldenberg lo conoce todo el mundo, es el consejero presidente del primer IFE autónomo. No voy a cometer el despropósito de presentarte largamente, solo diré que además, entre otras muchas cosas, es doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara. Eso sí, porque esto se produce en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Pero bueno, vuelvo al hilo, Pepe. Tiempos aciagos estos para la democracia, Pepe, en general, y para México en particular. Tú has escrito mucho sobre este tema. Sí, en efecto, yo creo que son tiempos difíciles. México fue capaz de edificar una germinal democracia. No se hizo de la noche a la mañana, fue un largo, zigzagueante proceso, pero al final daba la impresión que todos nos estábamos acostumbrando a que la diversidad política que modela el país, pues estaba construyendo un conducto para su expresión, para su recreación, para su competencia y para su convivencia. Y eso que se dice fácil, pues fue la obra de varias generaciones de mexicanos, en los que participaron partidos, organizaciones civiles, académicos, funcionarios públicos, políticos, por supuesto. Y cuando dices tú aciago, y que yo comparto, es porque creo que la presente administración no valora eso que se ha construido y que en muchos casos da la impresión que quisiera incluso destruirlo. Sí. Es decir, al actual gobierno parece que no le gusta la división de poderes, no le gusta la prensa libre, no le gusta la prensa crítica, no le gustan las organizaciones civiles que tienen una agenda diferente a la gubernamental, no le gustan los órganos autónomos del Estado, no parece convivir con facilidad con otras voces, otros diagnósticos. Y lo peor de todo es que parece que cree que puede exorcizar esa realidad. Sí, sí, sí. Y eso no presagia nada bueno. No presagia y no está sucediendo nada bueno, Pepe. Hace más o menos un mes, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática que tú fundaste y que hoy preside Ricardo Becerra, organizó un magnífico foro con distintas ponentes, estupendo, la verdad. Seguramente lo viste. Y ahí Adam Chiborsky, que es una de las voces principales de estos temas, dijo contundente, el daño ya está hecho. No importa todo lo que venga ahora, el daño ya está hecho porque la destrucción de la salida del conflicto, de la salida pacífica del conflicto, está ya prefabricada. ¿Tú coincides con Adam Chiborsky, Pepe? Coincido en el sentido de que el daño está hecho en muchas esferas, Ok. pero creo que mucho de lo que se construyó en los últimos años Sí. no solo resiste,
sino que quiero pensar que no va a ser difícil barrerlo del escenario. ¿A qué me refiero? A pesar de todo, hay otros partidos. Esos partidos en las elecciones del año 2021, los 4 que se dicen de oposición, Sí, obtuvieron más votos que los 3 partidos de la coalición gobernante. Es un dato. sí, Se mantiene el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, los institutos locales, que no pudieron ser desaparecidos con aquella iniciativa de reforma constitucional que pretendió el presidente de la República. así es. Y seguimos en el litigio sobre las leyes que sí se aprobaron, pero que hoy están siendo pues evaluadas por la Suprema Corte de Justicia. Sí, Hay un archipiélago de organizaciones civiles que no han desaparecido ni van a desaparecer porque tienen agendas propias, diagnósticos y causas. absolutamente. Hay, a querer o no, todavía un Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Sí, Hay universidades públicas autónomas. sí, Es decir, yo sí creo que este gobierno pensó que podría alinear a todas esas instituciones y actores a un solo discurso, a una sola política. Y creo que lo que se está realmente jugando en estos meses y en los años por venir es precisamente eso. Si México va a procesar su vida política en un marco democrático o si por el contrario vamos a retroceder y se va a construir pues una institucionalidad autoritaria. Y quiero pensar que una sociedad tan diversa, tan compleja, tan plural como la mexicana, pues simple y sencillamente no cabe bajo el manto de un solo partido, de una sola ideología, de una sola voz. Y en esto pues espero sí no equivocarme, pero sí está hecho el daño en muchos terrenos. Por ejemplo, el más evidente, sí, en el terreno discursivo, sí, en el terreno del intercambio de puntos de vista, sí, en las posibilidades de negociación y acuerdo de esa diversidad política. sí. Eso, en efecto, ha sufrido un destrozo enorme. Pepe, Porque ¿te el parece presidente ha construido una retórica una en la retórica que simple y destructiva? sencillamente o unos están con él o contra él. Déjame hacer un corte aquí, Pepe, te lo ruego, porque me Sí. gustaría que volviéramos después del corte a hablar justamente de este último punto que acabas de mencionar. Estamos en la emisión número 100 de estas conversaciones con manteles largos, conversando con el doctor José Woldenberg. No se vayan, volvemos muy rápido. Estamos de vuelta en esta emisión número 100 de estas conversaciones y nos decía el doctor José Woldenberg, antes de ir al corte, que a pesar de todo él observa que hay, deja de ponerlo así, Pepe, un cerco de instituciones, de organizaciones, de conciencia democrática que siguen ahí a pesar del daño que se ha venido causando en estos años. Pero también decías que hay daños ya establecidos, digamos. Deja de ponerlo así, Pepe. A mí me preocupa con toda sinceridad, y sé que a ti también, el desenlace del 2024. Cuando se anuncia que cualquier posibilidad derivada de la organización electoral del próximo año, que no sea el triunfo del partido gobernante, puede producir una ruptura, pues estamos lastimando una de las piezas maestras de cualquier régimen democrático, Pepe. Y yo sí creo que de eso se trata, ¿no? Si tú compartes esta impresión. Sí, yo tengo una preocupación idéntica o similar a la tuya, es decir, cuando desde la presidencia de la República se desata un discurso que solo ve como probable, posible y deseable el triunfo de la
fuerza política que hoy gobierna, sí, pues está negando precisamente la posibilidad de que esa diversidad política que existe en México y que todos sabemos hoy que oscila y ha oscilado de unas posiciones a otras, pueda volverse a manifestar en las urnas. sí, Yo creo que eso se va a volver a manifestar en las urnas. sí, Y lo que tenemos que garantizar es que las instituciones, procedimientos, fórmulas que han probado su imparcialidad sí, a lo largo de los procesos electorales sigan funcionando. sí, Por eso es tan importante ver la forma en que actúa el Instituto Nacional Electoral, los institutos locales, sí, los tribunales locales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por supuesto, todo aquello que incide en las elecciones. Son organizaciones civiles, medios de comunicación, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Si todo eso se desata como se tiene que desatar, sí, lo que debemos de esperar es que al final, en las elecciones de 2024, se respete el voto como se ha respetado en las últimas elecciones en nuestro país. sí, Y ahí, por supuesto, pues que va a gravitar este tipo de retórica en la cual, pues desde la presidencia de la República no se quiere ni imaginar siquiera no, no, la así es, posibilidad de que otra fuerza política gane. así es, Cuando si a algo nos hemos acostumbrado los mexicanos en las últimas décadas, sí, es precisamente a eso, sí, a aquel México de partido hegemónico, donde los ganadores y los perdedores estaban predeterminados de antemano. sí, Aquel México en el que el momento estelar electoral era el destape, porque una vez que el partido hegemónico tenía candidato, todo el sí, mundo ya, sabía que se iba a todo, ser el presidente. así es, Bueno, eso es lo que México dejó atrás. sí, Hemos tenido elecciones auténticamente competidas sí, en los estados y a nivel federal. sí, Voy a repetir algo que han dicho muchos. De las últimas 4 elecciones presidenciales, en 3 ha habido alternancia así en los es, gobiernos. así Y eso es, lo que quiere decir es que las oscilaciones de los humores públicos están ahí y que nadie puede hoy en día saber qué es lo que va a pasar exactamente en las elecciones del 2024. Dejemos que las campañas corran, que la gente vote y que las instituciones encargadas de hacer el cómputo lo hagan como se ha hecho en las últimas elecciones. Que gane quien diga a la sociedad mexicana que debe gobernar. así debería ser, Pepe, pero me temo que el gobierno está volcado y estará aún más volcado a defender a sus candidatas y candidatos, porque además no solo será una elección presidencial, en México hay una cultura presidencialista tan arraigada que todo el mundo cree que de eso se trata el 24 y en realidad es el cambio casi de todos los mandos que se eligen en las urnas prácticamente, no todos, pero sí una gran mayoría, la verdad. No, y qué bueno, perdón. No, te escucho, te escucho. Bueno, y qué bueno que lo dices y que lo subrayas, porque es cierto. Sí, Vamos a ir a unas elecciones donde no solamente vamos a nombrar al presidente, al Senado y a la sí, Cámara de sí, Diputados, sino que se van a elegir no sé qué número de gobernadores, sí, sí, seguramente como 30 congresos así es, locales sí, y 1000 y pico de ayuntamientos, así es, seguramente. así No, en es, efecto. Bueno, precisamente por eso vale la pena volver a subrayar que sí, ese México que va a tenerse, que se va a volcar a las urnas sí, para elegir desde presidentes municipales hasta presidente de la República, desde congresos locales hasta el Congreso Federal, de eso sí estoy convencido. Ese México es un México plural sí, y lo más probable es que quienes ganen en una zona del país pierdan en otra, sí, que quienes hoy gobiernen pierdan el gobierno y una nueva fuerza entre a su reemplazo. sí, Eso lo hemos visto en los últimos años y yo creí que ya nos habíamos acostumbrado todos, que todos sabíamos que, por supuesto, un determinado partido político puede volver a ganar. claro, Perfecto. claro, Puede también perder. Esto que es un enunciado elemental, pero sí, fundamental de la vida democrática, sí, en efecto parece no comprenderlo el presidente así es, y muchos de su partido. así Pero es, por eso va a ser también muy importante que la gente vaya a las urnas y ahí en las urnas
pues decida su voto con absoluta libertad. Creo, y esto no es demasiado especulativo, por desgracia, que tampoco es la actual coalición de gobierno tampoco es una coalición muy Hermética. comprometida con el respeto a la ley. No, Y bueno, lo han demostrado una y otra vez, así es. que son capaces de desbordar los límites que les impone la ley para fortalecer sus campañas, para fortalecer sus candidaturas. Pero Así bueno, es. habrá que estar también atentos a todo ello y en su momento, pues, denunciarlo, señalarlo. Pues sí. Pepe, tengo que hacer otro corte en este momento. Me gustaría que volviéramos después del corte a conversar sobre la polarización, que parece ser la seña de identidad de este sexenio. Pero permíteme unos segundos, no se vayan. Estamos hablando con el doctor José Goldenberg Karakovsky. Regresamos muy rápido. Estamos de vuelta con el doctor José Goldenberg y comentábamos antes de ir al corte que, pues sí, todo el mundo parece concentrado en la presidencia de la República y no acabamos de cobrar conciencia de la enorme cantidad de elecciones que se celebrarán en el 24. Pero también es cierto, Pepe, que pues el presidente ha sido exitoso, deja de ponerlo así, en plantear las cosas como blanco y negro, como su partido y los que están en contra de su partido, etcétera. Lo ha dicho de mil maneras con muchos adjetivos que no quiero repetir aquí. Y eso parece estar marcando también el destino de los partidos de oposición para el 24. Se dice que o se juntan todos para derrotar a Morena o prácticamente dejarían de existir. Esto a mí, te confieso, me sabe mal porque es justamente la ruptura de la pluralidad. No sé cuál sea tu opinión al respecto. Sí, no sé cuál vaya a ser el formato en el que comparezcan los partidos a las elecciones de 2024. Sí. Puede suceder exactamente lo que acabas de decir, Mauricio, Sí. pero antes de eso, creo que sí deberíamos estar muy preocupados por la polarización retórica que ha impuesto el presidente. Absolutamente. En primer lugar, porque es artificial. Sí. Porque no es cierto que solamente existan dos posibilidades, dos posiciones políticas en el país. Es decir, un país de las dimensiones, la complejidad, la masividad, la modernidad de México no puede ser alineado en conmigo o contra mí. Pero ese es el intento machacón del presidente. Sí. Esa fórmula, además, nos ha privado a todos, incluyendo al gobierno, de poder tener un espacio público realmente productivo. Sí. ¿A qué me refiero? Los problemas de este país son muy profundos y muy difíciles. Y este alineamiento retórico lo que no permite es la emergencia de los diversos diagnósticos y propuestas que hay sobre los muy diversos temas. Así es. ¿Por qué? Porque el presidente de la República no está acostumbrado al debate. Sí. El debate quiere decir algo como lo siguiente: escuchar al otro, Pues sí. entender sus razones, mínimo, evaluar sus evidencias, sí, hacerse cargo de sus preocupaciones y luego sí responder. Es decir, yo tengo otro razonamiento, lo veo de otra manera, tengo otras evidencias, según la experiencia tal. Todo eso ha sido suprimido, por lo que tú bien señalabas y que te ahorraste decir. Todo ha sido suprimido y sustituido por adjetivos. Sí, así es. Si alguien que interesado por la vigencia de los derechos humanos hace algo, son conservadores. Sí. Si alguien que le preocupan los recursos naturales y el curso que sigue la ecología, son fifís. Sí. Si alguien no está de acuerdo con una iniciativa de ley, igual. Sí, los traidores a la patria. Bueno, en el colmo, ¿no? Pues sí. Bueno, pero ¿qué es lo que está sucediendo con esa dinámica? Que no podemos ya no solamente escucharnos, sino hacernos cargo de eso que yo llamo los diagnósticos sobre
enorme agenda mexicana. Sí, Esa polarización, entonces, está por un lado colocando dos bandos artificiales, sí, pero quizá lo peor de eso es que además está deteriorando la comprensión de nuestra situación en amplias franjas de la población. sí, Parecería que no hay problemas del agua o de corrupción o de violencia, así sino es. solamente dos bandos, en un lado los buenos y en otro los malos, y que son Sí, intercambiables. sí, Yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo, sobre todo quienes estamos en las universidades o en el periodismo, en las organizaciones civiles, en los medios masivos de comunicación, en los partidos, etcétera, etcétera, por tratar de elevar el nivel del debate en nuestro país. sí, Pepe, pero además hay un problema que cruza por el mundo. Eh, Según todas las fuentes de información disponibles de política comparada, pues sí, el régimen democrático está pasando por un muy mal momento porque ha sido, digamos, ha ofrecido más de lo que ha podido cumplir. Tú lo has dicho, te lo he leído y te lo he escuchado muchas veces. A la democracia no hay que pedirle más de lo que ofrece y sin embargo se le pide más. Y entonces cuando no logra resolver los problemas cotidianos de la gente, pues se le carga la culpa a esa democracia. Y hoy es un fenómeno cada vez más generalizado, Pepe. ¿Tú crees que México podrá salvarse de ese fenómeno? Tienes razón en ambos asuntos. Primero, no es un asunto mexicano, un asunto estamos viendo en prácticamente todo el mundo. Sí, Al inicio del programa se hace alusión a este encuentro al que llamaron diferentes organizaciones sí, civiles. sí, Bueno, los ponentes fueron una intelectual turca, sí, un intelectual polaco que vive en los Estados Unidos, sí, eh, un intelectual australiano, así y es. estuvo Daniel Sobato, que es argentino, pero que Sí, tiene una visión muy completa de lo que pasa en América Latina. sí, Y las cuatro ponencias sí, hacían alusión precisamente a eso, aunque no estamos ante un fenómeno nacional, así es. sino básicamente universal, Sí, y que tiene que ver, creo yo, con lo segundo que también decías, y es cierto, la democracia no se reproduce en el vacío, se reproduce en un determinado contexto. Y en el caso mexicano, sería incapaz de hablar de lo que pasa en todo el mundo, en el caso mexicano sí tuvimos una desgracia. Fue que nuestro proceso de construcción o de transición democrática coincidió con una economía que no crecía y que no ofreció horizonte a millones de jóvenes que se integraran al mercado de trabajo, así es. con una situación estructural que no fue, que no se revirtió. ¿A qué me refiero? A unas desigualdades tan abismales que hacen muy poco probable que exista una mínima cohesión social. Y si a eso le sumamos la corrupción, y Sí, si a sí, eso le sí, sí, sumamos sí, la sí, sí, sí. violencia, pues entonces uno entiende, no justifica que haya franjas muy amplias de la población que no valoren lo construido en materia político-democrática. Pues sí, Y yo creo que estamos en esa tesitura, Mauricio. sí, Es decir, tenemos que reivindicar lo construido en materia democrática, si se quiere reformarlo, fortalecerlo, todo lo que se quiera, y al mismo tiempo atender ese caldo de cultivo social y económico que pues sí hace que nuestro país sea un país muy tensionado sí. por carencias de millones de mexicanos. Pepe, el tiempo es muy, muy severo, es una lástima, pero no sabes de veras cuánto te agradecemos que hayas estado en esta programa número 100, en esta emisión número 100. Ha sido de veras un honor. Ojalá en otro momento te animaras a venir a seguir conversando en alguna otra emisión posterior. Te No, agradezco mucho. el agradecido soy yo, Mauricio. De veras ha sido muy placentero reencontrarme contigo. Y gracias a ti, gracias al canal. Y pues hasta la próxima. Hasta la próxima, querido Pepe, y hasta la próxima conversación. Estuvimos con el doctor José Woldenberg. Muchas gracias.